Capítulo 7. El enredo. Desde su matrimonio, a Holditch se le podría haber considerado un hombre próspero. Había alcanzado una posición de confianza, no precisamente elevada con respecto a su origen, pero sí una que un huérfano, comenzando la vida sin dinero y casi sin amigos, difícilmente habría alcanzado sin energía, perseverancia e integridad estricta. La señora Holditch a menudo abrigaba en secreto el deseo de que las habilidades de su esposo se hubieran ejercitado en un campo más amplio, pero él mismo nunca parecía lamentar el no haber formado parte de la multitud luchadora que obstruye el camino hacia el ascenso en cada una de las profesiones liberales. Holditch se sentía útil, independiente y, por lo tanto, satisfecho. La ambición no formaba parte de su naturaleza. Si podía acostarse en su cama por la noche, satisfecho de que había cumplido fielmente con los deberes del día, ningún deseo inquieto por alcanzar cosas más altas perturbaba su tranquilo descanso. Pero desde su llegada a Lestrange, Robert Holditch había encontrado que el deber mostraba un aspecto más adverso de lo que un simple trabajo arduo podría haberle dado, y las preocupaciones del día a veces se introducían en el pacífico descanso de la noche. Mientras se sentaba una mañana en su pequeño salón, con un montón de papeles y libros de comerciantes frente a él, una expresión seria, incluso severa, se reflejaba en el rostro del mayordomo. La primera preocupación de Holditch había sido familiarizarse completamente con la situación de los asuntos de Sir Digby, y día tras día había estado revisando cuidadosamente las cuentas de años anteriores. El trabajo había sido tan desalentador como desconcertante. Prevalecía una confusión extrema. Holditch había encontrado casi imposible incluso leer muchas de las anotaciones toscas. Hacerlo era como intentar descifrar una inscripción desgastada por el tiempo en un idioma obsoleto. Pronto su convicción fue puesta a prueba en la mente del mayordomo. Gran parte de la confusión había sido diseñada intencionalmente para dificultar a cualquiera que intentara poner en orden las cuentas. El hilo había sido intencionalmente enredado de manera casi inextricable, y desenredarlo requería un nivel de paciencia que pocos hombres probablemente poseerían. Holditch había trabajado hasta altas horas de la noche, había agotado su mente, apenas se había permitido tiempo para sus comidas, y ahora el resultado de sus esfuerzos estaba ante él. Había descubierto lo que sospechaba desde el principio, que el anterior mayordomo había sido un sinvergüenza sin escrúpulos y que un sistema de sobornos, corrupción y fraude había sido introducido y estaba prevaleciendo en el castillo Lestrange, en el cual no solo la servidumbre, sino también los comerciantes estaban profundamente involucrados. El espíritu honesto de Holditch se revolvía en disgusto ante la maldad que lo rodeaba. Un lodazal repugnante de maldad parecía rodearlo por todos lados. ¿Cómo podría él posiblemente drenar sus aguas estancadas? ¿No sería que cualquier intento de hacerlo solo le causaría daño a él mismo? Muchos hombres en la posición de Holditch habrían abandonado la idea como impráctica. Habrían cruzado los brazos y tratado de cerrar los ojos al mal que considerarían irremediable, o al menos habrían hecho la vista gorda ante los fraudes que no podían evitar. Algunos habrían cedido gradualmente a la fuerza de las circunstancias y finalmente se habrían unido al saqueo de un amo a quien todos los demás parecían decididos a engañar. Pero Robert Holditch estaba hecho de un metal diferente. Recordaba que tenía que rendir cuentas a otro señor y que lo que hacía en su lugar como mayordomo debía hacerlo como para el señor. El ejemplo de un Daniel en la corte de Babilonia no solo se da para la instrucción de los grandes, el mismo espíritu recto, la misma sabiduría celestial que se requiere de un estadista cristiano guiando el timón de un imperio puede ser mostrada por el comerciante detrás de su mostrador o por el sirviente en su humilde lugar. Los serafines calificadores observarán con el mismo interés los esfuerzos del uno como del otro, y el mismo Salvador ha declarado: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. Holditch resolvió redactar por escrito un breve informe de lo que él creía que sería el gasto justo y razonable requerido para el restablecimiento del castillo, con un resumen conciso de lo que realmente se había gastado. La enorme diferencia entre los dos cálculos debía, pensaba el mayordomo, sorprender incluso al hombre más descuidado, y aunque Sir Digby
probablemente nunca se molestaría en revisar la inmensa cantidad de papeles que tanto habían puesto a prueba la paciencia de Holditch. Tal vez prestara atención a lo que se presentara en el espacio de una sola hoja de papel. Robert también deseaba que su derrochador amo viera de un vistazo las enormes sumas que ya se habían desembolsado debido a las alteraciones y mejoras llevadas a cabo por el señor Slimes. «Ninguna propiedad puede soportar tales gastos», pensó el mayordomo. «La extravagancia y la corrupción están devorando el núcleo de su fortuna y no quedará nada más que la cáscara vacía para la pobre niñita. Como si las ruedas de su carro no estuvieran ya descendiendo la colina lo suficientemente rápido. Todos aquí parecen ansiosos por empujar desde atrás. ¿No podría alguien que intente detener a los caballos ser arrojado al suelo y pisoteado en el intento? Bueno, hay un deber simple frente a mí. Debo dejar las consecuencias en manos de Dios». Holditch organizó las facturas y otros documentos sobre la mesa, tomó una hoja de papel y miró alrededor en busca de la tinta que se guardaba para su uso en un pequeño tintero negro en la sala. Al no verla en su lugar habitual, se levantó, miró sobre la repisa de la chimenea, el afacer de la ventana, en cualquier lugar donde probablemente estuviera, pero el tintero no se veía por ninguna parte. Esta circunstancia trivial irritó a Holditch, cuya mente estaba llena de pensamientos ansiosos y cuyo cerebro dolía por cálculos tediosos. «Rebeca debe haberlo llevado arriba», murmuró. «Nunca deja nada en su lugar adecuado. A estas alturas debería estar en el castillo, pero no la he visto pasar». Y dirigiéndose al pie de la pequeña escalera, Holditch llamó el nombre de su esposa con un tono algo impaciente. Ella respondió al llamado desde un cuarto superior. «¿Sabes qué ha pasado con el tintero?», gritó Holditch. «Lo tengo aquí. Tráemelo», llamó el esposo. «Sí, en 2 minutos», respondió la esposa. El mayordomo regresó a su asiento con muy mal humor. ¿Por qué Rebeca, que tenía su propio tintero, debía retrasar su trabajo llevándose el suyo? ¿Por qué debería estar escribiendo en absoluto a una hora en la que se suponía que debía estar dando una lección? Más de 2 minutos pasaron. Holditch pasó su mano por su grueso y rizado cabello, se levantó de nuevo, fue por segunda vez a la puerta y llamó a Rebeca con más impaciencia que antes. «Ya voy», respondió la señora Holditch desde arriba. «Ya voy» significaba que llegaría en 5 minutos, pues al menos ese tiempo había transcurrido antes de que se escucharan los pasos deliberados de Rebeca en la escalera. Entró en la sala con sombrero y chal, con una carta para el correo en la mano. «Rebeca», dijo Holditch airadamente, «¿cuándo aprenderás que hay un tiempo y un lugar apropiado para cada cosa?» «Ya son las 11», dijo Rebeca mirando el reloj al lado de la puerta. «11:11», respondió Holditch con severidad. «Realmente, Robert», dijo Rebeca, herida por su tono, «no es un gran crimen llegar unos minutos tarde». «No, a menos que sea algo habitual», respondió Holditch. «¿Qué estabas haciendo para que descuidaras tanto a tu alumna como a mí?» «Escribiendo una pequeña oda de cumpleaños para mi padre». «¡Tonterías y basura!», exclamó Holditch. Luego, controlándose, añadió: «Habrías tenido tiempo de sobra para eso después de tu regreso del castillo, y yo debo... ¿Qué? ¿No has traído el tintero después de todo?» «¡Oh, cielos! Lo olvidé», dijo Rebeca girando para volver a subir las escaleras. «Yo lo buscaré. Ve tú al castillo. Ya te has demorado demasiado», gritó Holditch, dándole a su esposa mientras salía del salón una mirada de severa reprobación que la hirió profundamente. Rebeca salió a la luz del sol con lágrimas calientes brotando de sus ojos. «¡Qué duro! ¡Qué irracional! ¡Qué cruel fue Robert hoy!», fue el pensamiento no expresado de la esposa. «Si hubiera hecho algo realmente malo, no podría haberme mirado más enojado. Estoy segura de que la vida es demasiado corta y está demasiado llena de pruebas como para amargarla a aquellos que amamos con tanta impaciencia por cosas triviales». Rebeca pasó por alto el hecho de que tales trivialidades se compensan en número con lo que les falta en peso. Ella conocía la profundidad de su amor por su esposo. Creía que preferiría morir antes que darle motivos para un disgusto serio, pero olvidaba que la irritación constante y perpetua inflige más dolor que un golpe fuerte. Es la lenta y constante gota a gota sobre la cabeza la que, se dice, puede producir locura al final. Si Robert había cedido a un arranque de mal genio, fue después de soportar 50 pequeñas provocaciones tan silenciosamente que Rebeca apenas se daba cuenta de que él las sentía en absoluto.
Ahora pensaba que el desagrado de su esposo era totalmente desproporcionado a la causa, y se hacía a sí misma excusas amorosas por la falta de él, casi sin ser consciente de la suya propia. Pobre querido Robert, está cansado y ansioso. Ha estado trabajando demasiado últimamente. No se puede esperar perfección en nadie. Si nunca se dejara llevar por la debilidad de su temperamento, sería demasiado bueno para este mundo. Estoy segura de que lamentará el dolor que le ha causado a alguien que lo ama tanto. Y secándose las lágrimas con la reconfortante persuasión de que estaba soportando la prueba con mansedumbre y paciencia, la señora Holditch entró al castillo. «Oh, estoy tan contenta de verte. Tenía mucho miedo de que no vinieras», fue el saludo de la pequeña Edith, cuyo rostro pálido se iluminó con placer, el cual casi inmediatamente se nubló al detectar con sus ojos atentos rastros de lágrimas en los de su maestra. «Oh, ¿has tenido algo que te ha entristecido? Lo siento mucho. ¿Está enfermo tu esposo?», exclamó la niña acariciando amorosamente la mano de Rebeca. «No, nadie está enfermo», respondió la señora Holditch. «¿Alguien ha sido cruel contigo?», preguntó Edith, quien, aunque era solo una niña, ya estaba familiarizada con la prueba en dos formas: enfermedad y crueldad. La pregunta, hecha con toda sencillez, incomodó a Rebeca, quien estaba a punto de intentar sonreír para disimularlo, cuando captó una mirada maliciosa en el tosco rostro de la señora Bateman. «No hagas preguntas y no escucharás cuentos, querida», dijo la niñera con un gesto de asentimiento y un guiño. «Todos sabemos que algunas esposas tienen mucho que soportar». «Como aquellas que no tienen el mejor de los esposos como yo», exclamó Rebeca, enrojeciendo hasta escarlata ante la insinuación contra su Robert. «Ah, bueno, siempre es correcto defender a los suyos. No se cuentan cuentos fuera de la escuela», murmuró la señora Bateman con intención, mientras ponía su mano en la puerta, deleitándose en haber encontrado un punto sensible en el corazón que deseaba herir. Rebeca sintió que era algo inferior de su parte entrar en disputa con semejante mujer, y sobre todo para defender el intachable carácter de su esposo, pero se molestó consigo misma por haber dado algún motivo que la malicia pudiera usar, y la compasión amorosa de la pequeña heredera, en lugar de consolarla, le causó dolor. Mientras tanto, Holditch, con la mente alterada, se sentó a su tarea de hacer un resumen. Cualquier cosa que rompiera su paz doméstica lo molestaba más que la presión del mundo exterior. Escribió un resumen claro y breve, y con él en la mano se dirigió hacia el castillo para presentarlo ante Sir Digby. Sin embargo, antes de llegar al lugar, el sonido de voces provenientes de la base del pequeño monte, sobre el cual, como ya sabe el lector, se estaba erigiendo el Valhalla, dirigió a Holditch hacia el lugar donde el baronet y su arquitecto Slimes estaban inspeccionando el gran grupo de bronce que ocuparía un lugar en la cima del edificio y que acababa de ser transportado hasta allí. Con sus singulares ventajas físicas, majestuosamente en la altura, gracia en la figura y belleza varonil en el rostro, Sir Digby formaba un marcado contraste con la figura que estaba a su lado, la de un hombre pequeño y delgado, insignificante en apariencia, que solo atraía la atención por su obsesión de poseer el aire de un hombre de genio. Slimes llevaba bigotes y una barba puntiaguda. Su cabello negro, partido en el medio, caía a cada lado casi hasta sus hombros. Su corbata estaba extremadamente suelta, y en su mano, que sostenía una vara de medir, brillaba una variedad de anillos. Holditch miraba quizá con un poco de prejuicio a un hombre que, para él, parecía estar actuando el papel legendario del vampiro, drenando la vida de su víctima mientras lo adormecía con el aleteo de sus alas. Con cualquier cosa menos que admiración, había recorrido la avenida de estatuas cuya insuficiente vestimenta ofendía su gusto, mientras cada una de ellas representaba a sus ojos una suma desperdiciada en extravagancia inútil. El elegante Valhalla, en sí mismo, con sus columnas doradas y vitrales, le parecía a Holditch fuera de lugar en contraste con la dignidad majestuosa del viejo castillo gris, y desaprobaba totalmente su construcción como monumento al orgullo familiar. El grupo de bronce sobre el cual ahora se concentraba la atención no carecía de espíritu. Representaba a un antiguo caballero de la casa de Lestrange, cabalgando sobre un sarraceno postrado. Uno de sus aspectos más llamativos era el fuerte parecido con Sir Digby, que había sido intencionalmente otorgado al héroe. Era el mismo baronet vestido con armadura,
blandiendo en alto su pesada espada. Era Sir Dickbay pisoteando a un enemigo. Era Sir Dickbay quien, desde la altura del Valhalla, que ocupaba un sitio elevado, miraría hacia abajo sobre el país circundante y se presentaría como un punto de referencia conspicuo para un amplio círculo de millas. La estatua, recién salida de la fundición, brillaba casi como oro bajo los rayos meridianos del sol, y a los ojos de Holditch parecía la encarnación misma del orgullo humano.